en forma artesanal trabajan acá. Por eso hablábamos de una minería artesanal, casi con las manos, podríamos decir. Ya no hay ninguna mecanización, ninguna técnica. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces, acá también estamos viendo unos mineros echando la tierra, o sea, la carga mineralizada. Esto corresponde a la ex empresa Duncan, que se encontraba justamente encima de Guanuni. Ahora, esta planta de concentración que venía desde acá, ya no tenían que jalar hasta acá, sino por acá, mediante correas transportadoras iban al ingenio para ser concentradas esas cargas de minerales, o sea, esta tierra. Con la relocalización prácticamente ya los trabajadores acá, estas tierras lo concentran en forma artesanal. Igual, acá hay directamente, en esta parte, si van a ver, está saliendo agua, son unas canaletitas de agua, entran y aquí concentran el mineral. Lo hacen en forma de púdulas, ¿ya? Entonces, y utilizan también maritats. Entonces, toda esta carga que van a traer, lo primero que hacen es molerla, triturarla, ¿no es cierto? Como en un batán, ¿no? Se ha dicho con los quimbaletes. Y después ya lo concentran. Pero ahí hacen una producción muy reducida, mínima, lo que les decía, ¿no es cierto? Acá tenemos igual, están sacando carga de interior mina. En algunos casos son porque ha habido derrumbes y limpiezas, y en otros casos, ¿no es cierto?, es la producción, la carga que están sacando hacia la superficie para ser concentrado o recuperado, es decir, los minerales, ¿no? Esto está en interior mina, por eso está un tanto oscuro, ¿no es cierto? Se ve, pero acá lo que se ve más es el carrito metalero con la carga, o sea, con esas piedritas, con esa tierra. ¿Ya? Acá están en la mina, ¿no es cierto?, haciendo perforación. Estas son las perforadoras Atlas Copco, por si acaso. Son como los taladritos pequeños, donde se les pone una broquita y después se pueden hacer agujeritos, ¿no es cierto? Algunos tienen taladritos en casa. Yo, por ejemplo, tengo un taladrito que utilizo con sus, ¿cómo se llama? En este caso, estas largas son los barrenos que hay desde 80 centímetros hasta 2,20, 2,50 de largo, por si acaso, estos barrenos. Esto funciona con aire, por si acaso, aire, con compresión de aire, ¿ya? Nosotros los taladritos que tenemos en casa, ¿no es cierto?, son pequeñitos para hacer perforaciones y todo. Utilizamos las brocas se llaman, ¿no? En acá se llaman barrenos, porque van a perforar, a taladrar la roca. Estas piedras, son piedras en realidad, es roca altura, porque hay minas de roca dura. Y entonces, para sacar carga de estos parajes se necesita taladrar, y ahí se introduce la mina con su guía, se enciende y se hace explotar, ¿no es cierto? Y lo trituran. Y lo único que hacen es recoger la carga y llevar en los carritos metaleros hacia la superficie, ¿no es cierto? Están en taladreo, ¿ya? Los trabajadores acá.
Eso es lo que están haciendo. Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Y en la parte de abajo acá hay, por ejemplo, agua. Esto se llama copa gira, ya por si acaso, copa gira. Esta agua es ácida. Esto sale a la superficie, por si acaso, porque hay goteos, ¿no?, en toda la mina y se va juntando el agua. Puede inundar las minas. Entonces, mediante un bombeo, se saca hacia la superficie. Acá tenemos a los compañeros en la hora del piccho. Están mascando su coquita, ¿ya? Que eso les mantiene fuertes y les da más valor para que puedan ir trabajando. La coquita sagrada, por si acaso. En la hora del piccho está, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe pichar? No, ¿no? Yo le he hecho en las tardes mi piccho, por si acaso. Después del almuerzo le he hecho mi piccho, ¿ah?, como sobremesa. Es lindo la coquita, ¿ya? Te cura de todos los males. No es cuestión de mascar por mascar. Pichar, por ejemplo, a un lado está. La coquita está amontonada a un lado. No hay que tragar, ¿no? También a un ladito está pichando, ¿ya? Esa es la hora del picho. Aquí los trabajadores mineros están ingresando a la mina, ¿ya? Estas son rieles por donde salen los carritos metaleros, ¿no es cierto? Se llama línea de Cauville. Y acá ven unas cañerías por donde, mediante una bomba, sacan a la superficie esa agua ácida que se llama copagir, contaminar el medio ambiente, es decir, se van hacia los ríos. Y por acá están viendo unas mangueras por donde entra aire, porque dentro de la mina se necesita de bastante oxígeno. Cuanto más los niveles bajos están y más a profundidad, hay poco oxígeno. Uno, para que los trabajadores respiren. Otro, para que trabajen justamente las perforadoras, porque trabajan con aire comprimido, ¿ya? Por si acaso. Entonces, todo eso dentro de la mina. Esta es una mina de roca dura. Acá estamos viendo un sistema de trabajo que se llama cielo abierto u open pit, ¿no es cierto? De esta manera también está trabajando la minera San Cristóbal, por si acaso. Esta no es de la minera San Cristóbal, es de otra empresa, ¿ya? Sistema de producción, cielo abierto, open pit, trimble fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Ya? Bajo este sistema. No con el sistema como TOPS, como en este caso, entrando a la roca como TOPS, es decir, mediante bocamina, ¿no es cierto? Es a cielo abierto. Para eso se utiliza maquinaria de alta tecnología, como en este caso, ¿no es cierto? Esa misma está utilizando palas retroexcavadoras, maquinaria pesada, ¿no es cierto? Para vean cómo están operando, son maquinarias gigantescas estos que están operando, para sacar la carga. Aquí, igual, están cargando mediante estas palas cargadoras a estas pachachos, ¿ya? Así se las denomina. Las ruedas de estos pachachos tienen aproximadamente un diámetro de 2 metros. Se pueden dar cuenta qué grandes, qué gigantes son estos. Y no llevan 6 cubitos ni 12 cubitos.
Estos llevan entre 60 y 70 cubos. Se pueden imaginar, ¿no es cierto? Esto es una producción a cielo abierto. Están siendo ayudados con correas transportadoras o cintas transportadoras también, ¿no es cierto? Son volquetas de alto tonelaje, se llaman pachachos, ¿ya? Estas son las correas transportadoras. Vean la carga mineralizada que se lleva, que se arrastra mediante estas correas transportadoras, ¿ya? Y bueno, esto es de alta tecnología, correas o cintas transportadoras, ¿no es cierto? Esto es también dentro de la producción a cielo abierto. Acá tenemos un barranquillero del que les hablaba. Esta es una especie de plato, ¿no es cierto? Donde está concentrando oro. Es decir, en esta arenita hay oro en forma de polvo. Hay que saber manejar, ellos saben, tienen una especie de, ya son hábiles para esto. Con esta bateíta van moviendo y la arena va cayendo al agua. Levantan otra vez hasta dejar la parte más polvita a lo último, ¿no es cierto? De donde ya se va a amargar el oro. Van a recuperar 1 hasta 2 gramitos más o menos, ¿no es cierto? O sea, eso van haciendo todo el día. Esto se llama... Una consulta. Es como lavar la quinoa, ¿verdad? Nosotros lavamos la quinoa en una fuente para que quede la piedra abajo. Es parecido a esa, ¿no? Que van haciendo giros. Sí, van haciendo giros. ¿Cómo decía que lavan la quinoa, señorita? Por ejemplo, yo en mi caso, cuando compro la quinoa, voy lavando así en giros en una fuente igual metálica y sí, siempre tiene piedrita, ¿no ves? La quinoa, entonces se queda al fondo la piedrita. Entonces la quinoa va cayendo con la agua y la piedrita se queda al fondo. Yo creo que es igualito. El lodo se queda al fondo y la tierra se va cayendo con el agua. Debe ser. Claro. En este caso, muy bien. Por ejemplo, en este caso, el oro tiene más peso que la tierra, que las piedritas. Entonces se va al fondo, evidentemente. Y en el caso del lavado de la quinoa, las piedras tienen más peso, se van al fondo y la parte de la quinoa se queda arriba y eso lo van sacando seguramente ustedes y ya está limpia, ¿no es cierto? Sí. Y lo que queda al fondo está con piedra. Eso ya hay que escoger o botar, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, más o menos. Más o menos. Más idea. Ya, muy bien. Señorita Helen, dele un puntito a la señorita que ha participado. Me lo va a anotar un puntito. Es lo que decía, acá se va a quedar el oro en el fondo. O sea, la parte de la tierra se va a ir con el agua, porque es más liviana. Entonces van a mover, hay una especie, ¿no? O sea, que hay que tener habilidad para esto, ¿no es cierto? Porque van moviendo, removiendo, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá, vean, ya están amalgamando. Lo que ha quedado ahí, ¿no es cierto? Se va a unir justamente al mercurio. Esta es la amalgamación. Y lo demás va a caer aquí en este baldecito que es el mercurio. Todavía la pueden ir utilizando. Y lo que ya no se puede utilizar va a ir como desecho al río. ¿No es cierto? Y aquí van a recuperar 1,5 o 2 gramitos de oro. Ese trabajo van haciendo los barranquilleros, ¿no es cierto? Está amalgamando. Se llama azogue o mercurio también, ¿no? Le llaman algunos azogue o le llaman mercurio para el amalgamado. ¿Está claro? De esto les hablaba también en la anterior clase. ¿Qué dicen, jóvenes y señoritas? Sí, dicen, está claro. Ya, muy bien.
acá tenemos un sistema de producción mediante el dragado. En los ríos se van utilizando. South American Placer Sapi era uno de los grupos mineros de Gonzalo Sánchez de Losada, por si acaso, y ha trabajado desde Mayaya todo ha subido hasta Teoponte, pero no ha llegado a Guanay. Ha explotado bastante oro mediante este sistema dentro del río, porque dentro del río hay oro. Y oro granulado, por si acaso, ¿ya? Este es como un barquito ¿no es cierto? Como un bote, o un barco, podríamos decir, de fierro, ya que se mueve en el río. Entonces, por unas cucharas se llama, va jalando de la parte de abajo la arena y lo va suspendiendo, hace caer a los buzones y va concentrando en esta parte el mineral. Lo demás, la arena se cae hacia el río. Y lo más grueso, el oro, se recupera. South American Placer, no se sabe cuánto ha producido, pero cada día recogían un balde y medio de oro. Y eso se venía aquí a la ciudad de La Paz y se iba directamente al Perú. ¿Ya? Es así como trabajan algunos empresarios, ni siquiera sin pagar impuestos. Yo he trabajado por ahí, ¿ya? He visto esto, por eso consumo. ¿Ya? He viajado en 3 oportunidades para ver eso. Este es otro sistema de producción, es decir, mediante la apertura de cuadros, o también llaman algunos pozos, pero es en forma cuadrada. Esto es cuadrado, por eso se va encuadrando. Sistema de producción por cuadros, entre paréntesis, pozo. En rocas blandas se hace esto. Ya no en rocas duras, en rocas blandas. ¿Ya? Se entra con escaleras hasta la profundidad y se sale también con escaleras y se ponen también una especie de roldanas para sacar la carga de abajo hacia arriba, ¿ya? Mediante un winch, ¿ya? Mediante un winch, un motor, ¿ya? Va jalando. Cargan abajo y sale la carga hacia la superficie y van amontonando para llevar al ingenio. Bueno, aquí los mineros se están yendo ya, o se están trasladando para ingresar a una mina más arriba, ¿no es cierto? Y esto es parte de una boca mina para el ingreso a la mina. En realidad esto es Miraflores, de Mi Pago. Es decir, entramos por Cancañiri, por el cerro de atrás, donde está siglo XX La Salvadora, y salimos aquí les saco yo a los alumnos, les hago andar toda la mañana, desde las 8 de la mañana y salimos aquí a la 1, 2 de la tarde. Ya toda la mina les hago andar. O sea, bueno, no toda la mina, sino el camino principal. Ya, porque si tendrían que, no se termina nunca eso. Esto se llama Candelaria, ¿no es cierto? Acá lo han llamado así. En realidad está en Miraflores esto. Salimos aquí. Sirve de ingreso y de salida también. Si es que viajamos, vamos a ir también ahí. Muy bien. Esas son algunas. Tengo otras fotos más que las voy a ir buscando y las voy a ir poniendo acá, ya, jóvenes y señoritas. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Tengo una consulta. Sí. Bueno, lo que yo he escuchado, los mineros se jubilan mucho más antes. Eso también tenía duda, licenciado. A lo que he escuchado, la mina que oro tiene, ¿no?
químicos tóxicos que dañan la salud de los mineros. Entonces, a lo que me dijeron, se jubilan entre los 50 o 55 años. No sé si eso es cierto, licenciado. Y si es así, ¿qué diferencia hay, digamos, en qué minero sí o cuál no? O dependiendo qué mina sí o no, o si entra a las profundidades o no. Eso, licenciado. Licenciado, buenas noches nuevamente. Sí, perdón, tal vez al respecto de lo que consulta la compañera, eso es lo que se conoce como mal de minas, que tienen la enfermedad a los pulmones que les afecta, porque generalmente dentro de la mina, como es cerrado, hay el olor que bota la misma tierra debajo de la tierra, es decir, que les hace daño. Es por eso que incluso en la ley de pensiones, en las CFPs, ha sacado ese ley, ¿no ve? Que para los mineros pueden jubilarse más antes que los trabajadores que trabajan en otras actividades. En superficie. ¿No ves? Sí. Por eso debe ser eso, de la jubilación, que para el caso de los mineros solamente es la jubilación a los 55 años para los hombres. Es lo que he entendido, he leído, licenciado, por ese mal de minas que tienen los trabajadores mineros. Por el hecho mismo que es muy tóxica trabajar ahí adentro. Por eso es que el minero no puede trabajar 8 horas, ¿verdad? Me dicen, dentro de la mina. No. Ellos tienen un corto de hora. No. Creo que trabajan 4 horas más. Eso es lo que entendía, lo que he leído en un lado. Porque eso. Son datos falsos algunos. No van a creer todo lo que se dice. En realidad el minero trabaja las 8 horas jornales, es decir, 8 horas. ¿Ya? Trabajan en 3 puntas. El día tiene 24 horas. Si ustedes dividen 24 entre 3, es a 8 horas. Trabaja una primera punta. Por decir, entra a las 7 de la mañana y tiene que trabajar 8 horas, ¿no? Eso quiere decir que tiene que trabajar hasta las 3 de la tarde. La segunda punta, que entra a las 3 de la tarde, 15 de la tarde, hora 15, tiene que trabajar también 8 horas. Trabaja hasta las 23 horas, o sea, estamos hablando hasta las 11. Y el otro turno, que entra a la tercera punta, también trabaja, ¿no es cierto?, otras 8 horas y sale justamente a las 7 de la mañana. ¿No es cierto? Trabajan en 3 puntos. No es que trabajen menos horas, no hay eso. Lo que dice la Ley General de Trabajo es que tienen que trabajar 8 horas. Donde trabajan menos horas es en la universidad, por si acaso, señoritas y jóvenes. No trabajan, algunos trabajan 5, 6 horas nada más. Y eso es normal ahí en la universidad. En la mina no, se cumple las 8 horas. Por eso se habla de 3 puntas. A la pregunta que iba de la señorita, y eso es bueno, importante aclarar también, porque hay gente que no conoce y sin fundamentos a veces habla. No es que la mina sea tóxica, hay poco oxígeno, ¿ya? Nos está quedando 10 minutos, van a volver a ingresar con el mismo link por si acaso. Les decía que en la mina hay una especie de polvo, es decir, cuando se hacen las explosiones de la dinamita. Ahora, que haya olor a dinamita, todo eso, no es que sea tan tóxico, ¿no? Lo que crea esa enfermedad de los mineros, lo que ha dicho la señorita, mal de mina, lo llaman así mal de mina. En realidad se llama silicosis. Silicosis, así se llama. ¿Y por qué viene la silicosis? Dentro de ese polvito, o sea, la piedra tiene siles, ¿ya? Y
Es un polvo finísimo, es como el hierro, las siles, ¿no? Esas siles, es decir, ese polvito finito entra al pulmón y empieza a carcomer, a carcomir no se dice carcomer o carcomir el pulmón. Es decir, empieza a oxidarle el pulmón. ¿Ya? Se va deteriorando, se va haciendo poquito a poco como una llaga y empieza a toser. ¿Ya? Y a veces se confunde con la tuberculosis, que es también una enfermedad y a veces puede tener ambas. Entonces, tosiendo, puede escupir sangre y eso ya es tremendo. Entonces, eso se puede evitar, ¿ya? El minero tiene que alimentarse bien. Claro, hay mineros que no se alimentan bien. Yo conozco mineros que han trabajado hasta los 70 años. Mi tío, que en paz descanse, el hermano de mi mamá, el hermano mayor, trabajó justamente hasta los 70 años. Pero no murió de mal de mina. ¿Ya? Se fue a Cochabamba, se compró su casa porque le indemnizaron bien. Murió de otra enfermedad, no de mal de mina. Claro, mi abuela también después cáncer, les alimentaba bien, no faltaba su leche, la leche de cordero, la leche de cabrito, pues, ¿cierto? Y una muy buena alimentación. No enfermaron, muchos no enferman, se cuidan, pero hay que alimentarse bien. La alimentación. Yo me acuerdo, yo he tenido un médico que decía siempre, el mejor remedio es la muy buena alimentación. De mucho depende la salud de la alimentación, de lo que consumimos, de lo que comemos. Por eso es que ustedes aprendan a comer comida en casa. Coman el chuñito, la papita, las verduras, la sopita bien hecha. Eso tienen que comer. ¿Ya? Eso tienen que comer. Nada de Burger King, ni esto, ni el otro. Esas son comidas basuras. Ahora, claro, estos mineros no se cuidan algunos, ¿no es cierto? No se alimentan bien, se dan a la juerga, se van a farrear en vez de comer, etcétera, ¿no es cierto? No todos, por supuesto, no hay que generalizar. Algunos gastan su plata como quieren gastar, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay otros que sí llevan una vida muy sana y tampoco van a enfermar. ¿Ya? Hay muchos. ¿Ya? Yo conozco muchos mineros que han trabajado y que todavía están gozando de vida. ¿Ya? Entonces es la silis la que causa la silicosis, así se llama, silicosis, al igual que la tuberculosis. ¿Está bien? Es una enfermedad de los pulmones. ¿Ya? Esa silis, ese polvito fino que nosotros no vemos, es como el hierro. Es como, a ver, en realidad la silis es una especie de fierrito combinado con piedra, con tierra. Absorben eso y bueno, se entra al pulmón, ¿no es cierto? Y en grandes cantidades eso ya va pulmonando, ¿no? Es lo que tiene que hacer el trabajador, también cuidar su salud de una manera, porque se puede utilizar ahora lo que nosotros utilizamos, que se llama barbijos, decimos, ¿no es cierto? Ellos tienen pulmosanes, les otorgan en algunas minas, con esos pulmosanes ellos se ponen ahí, ¿no es cierto? Yo tengo esos pulmosanes. Si entras a la mina, tienes que ponerte eso. Bueno, si entras una, dos veces, tres veces, cuatro veces, no te va a hacer daño. Yo he entrado N veces a la mina.
Entonces no te hace mucho daño, pero la alimentación es fundamental. Cualquier cosa se combate con la buena alimentación. Eso te da salud. Pero no estés comiendo cualquier basurita. ¿Ya? Eso sí. ¿Está claro, señorita, la pregunta que me ha hecho? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Algo más? Licenciado, una consulta. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre los mineros y lo que dijo barranquilleros? Barranquilleros. Sí. Estos mineros trabajan dentro de la mina como topos, ¿ya? Y estos otros señores, estos barranquilleros, trabajan en los placeres. O sea, se dice placeres, algunos dicen, no sé si es placeres o placeres, en los bordes de los ríos. Placeres viene de las playas, por si acaso, ¿no? Está trabajando en el río y a cielo abierto. En realidad este es barranquillero, no es minero. Se le puede decir que es minero porque está recuperando mineral, o sea, orito, pero no es minero en realidad. Esto está trabajando en una orilla de un río, ¿ya? Al aire libre. En cambio, estos otros trabajan dentro de la mina. Esos son los mineros, dicen. Entonces van a entrar a la mina. Lo que tienen acá son sus cascos, se llaman guardatojos. No se llaman cascos, por si acaso. Cascos son de los militares, no sé de quiénes, de los que utilizan motocicletas. Estos son guardatojo. Así es su nombre. Guardatojo. ¿Por qué viene el guardatojo? Porque dentro de la mina ¿no? Acá, estas rocas que están acá se pueden desprender y se caen como piedras, como retazos, ¿no es cierto? Entonces, acá, estos pueden irse cayendo como piedras, entonces les protege la cabeza y golpea, hace un ojo. Por eso le han puesto ese nombre, ¿no? Se llaman guardatojos. No son cascos. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estos son los mineros que entran a trabajar como topos. ¿Conocen los animalitos topos? Viven bajo la tierra. Son como las ratitas también que hacen agujeros. Y trabajar en este otro lado es cielo abierto, open pit. Pero son mineros también. Pero aquí hay menos riesgo que dentro de la mina. Son dos cosas distintas. Y no solamente este sistema, hay varios sistemas. El bean hall que utilizan, por ejemplo, en África del Sur, que son para la producción de diamantes, el block caving que utilizan también en otras minas para producir otro tipo de minerales. O sea, mucho depende del yacimiento, cómo es el yacimiento. Y mucho depende de la ingeniería. A los ingenieros tienen que decir bajo qué sistema se va
Muy bien, están 47 alumnos ya. Estamos compartiendo las fotos, creo, ya. Entonces hay distintos sistemas también de producción, distintos sistemas y tecnologías que existen, ¿no es cierto? Hay N, no solamente para la producción, sino también para la concentración o recuperación. Pero más adelante lo vamos a ir viendo. No sé si tienen alguna pregunta más, jóvenes y señoritas. Licenciado, disculpe la molestia, por favor. Yo tengo respecto a, en el gobierno de Evo Morales, tenía entendido que había dado como concesiones a los ciudadanos chinos que puedan extraer mineral al pie del Limani, creo. ¿En qué tipo de sistema estaban trabajando y qué tipo de minerales extraían, licenciado? ¿Sabe, señorita? Me ha pillado en curva. Yo he escuchado esos comentarios por parte de los opositores, es decir, de los piquitas y los de Comunidad Ciudadana y otros. A mí no me consta que estén trabajando ahí en el Illimani, ¿no es cierto? Ahora, posiblemente pueda que exista, si es en el Illimani, pueda que existan, digamos, puede haber yacimientos auríferos, ¿ya? Ahora, que haya otorgado concesiones, bueno, eso tendría que averiguar yo directamente. Para eso pues entro a la agenda minera y voy verificando si existe o no existe, ¿ya? Lo que yo he escuchado son comentarios, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es demostrar, aquí está, estas son las concesiones que les han otorgado a estos chinos, ¿no es cierto? Y decir, aquí están las pruebas. Pero que yo sepa, discúlpeme, no tengo entendido. Que sí hay por ahí, se pueden encontrar minerales, o sea, casiteritas o cuarzos con contenidos de oro, puede haber, porque tiene la composición geológica. Puede ser. Pueden ser, puede haber minas auríferas. Ahora, que yo sepa, sí han ido cooperativistas por ahí, pero no sé si han ido los chinos. Yo no he ido por ese lugar, tendría que ir y ver y constatar. O como estos periodistas, ¿no es cierto? Los periodistas de Unitel, Bolivisión, RTP, Red 1, Televisión Universitaria y todo, pueden ir a verificar eso y decir, aquí está, vean, están trabajando los chinos y están extrayendo oro, etcétera. Pueden hacer, pero no he visto. ¿Ya? Mal podría hacer. Ahorita sí, conozco, ¿no es cierto? O bajo qué sistema están produciendo. En todo caso, tendría que ser bajo el sistema tradicional, clásico, subterráneo, porque son rocas, no son ríos. Ya, no me dirán que en el Illimani hay ríos. No hay ríos. Puede haber en la parte de abajo, sí he visto, ha ido el canal, a ver, estamos, bien que me ha hecho recordar a la señorita. A ver, voy a ver de esta semana. Hace una semana atrás, más o menos, estaba ahí el rector de la universidad, pero más abajo, ahí en el Illimani, donde un ingeniero agrónomo de la carrera de agronomía está haciendo unas carpas solares para producir melón, para producir tomates, está haciendo carpas solares. Una belleza. Ha ido el rector. No sé si han visto en la televisión universitaria, pero ahí está
cerca podían decir, a ver, subiremos allí con las cámaras, ¿dónde están los chinos que estén trabajando? Que yo sepa. ¿Está claro, señorita? Sí, licenciado, sí, sí, muchas gracias, licen. Son rumores, son rumores. Por ahí los neoliberales, va a disculpar, señorita, por ahí usted también, no sé si es neoliberal o pitita, no sé, porque, discúlpeme, porque solamente esos señores manejan una serie de comentarios, ya que los marcianos ya están llegando y nos van a matar, no un día van a decir. ¿Saben por qué? Porque somos masistas. Están llegando los marcianos y nos van a matar. Los extraterrestres. No hay que creer. Los medios de comunicación esta tarde estuve viendo yo RT, las mentiras que están propagando los norteamericanos para hacer quedar mal a Rusia, por ejemplo. Y están siendo desmentidas. Porque ¿qué es lo que quieren los americanos? Siempre los recursos naturales, los recursos no renovables. Ahora está haciendo tratativas, está queriendo conversar con Maduro para levantarle las sanciones y que le venda petróleo. ¿Qué les parece, Cito? A ellos no les interesa que la democracia, a ellos lo que les interesa son los recursos naturales, jóvenes, entiendan eso. Los recursos naturales les interesa a los norteamericanos. Aquí en la China o donde sea, si ellos fueran dueños de todos los recursos naturales de la tierra, serían pues los más felices estos y a nosotros nos tendrían como esclavos. Y yo digo algún día, siempre he dicho eso. Esta mañana le dije también al licenciado Catalán, cuando Estados Unidos desaparezca del mapa, en todo el mundo vamos a ser felices. Eso le digo, señorita, por si acaso a usted también. Cuando ese país desaparezca, en todo el mundo vamos a ser felices. Bien, me he calcado un poquito. Discúlpeme, señorita. ¿Ya? No, está bien, licenciado. Solamente era la duda porque el año 2016 se acuerda que había denuncias, incluso habían prensas que estaban viendo que Palca, por ejemplo, se ha quejado porque como ahí tenían ríos como riego, decían que habían empresas mineras que estaban contaminando sus aguas, ¿no ve? Por eso era la consulta, licenciado. Habían poblaciones en el pie del Limani que estaban quitando. Palca está de otro lado. Yo lo que he visto de la televisión universitaria ahora, justamente que me he recordado, es que está haciendo ese ingeniero en esos terrenos ahí, que no son fértiles, ¿no es cierto? Está abonando, está construyendo carpas solares enormes, donde va a plantar una serie de productos que se produce en los yungas. Por si acaso le digo a eso, señorita, no sé qué ingeniero es este. Voy a ir y lo voy a buscar. Si yo consigo, pues le han hecho una entrevista. Y ahí estaba pues el que tiene la chalinita roja, el rector, ya con sus cámaras y todo. Ha ido a felicitarle. Y le ha hecho comer una, ¿cómo se llama? Un tomate. Son tomates jugosos como fruta que se pueden comer inclusive. Eso ya está plantado, unas cosechas terribles he visto. A mí me gustan las plantas, yo tengo un solario, acá tengo mi yungas acá en mi casa. Si usted entra está a 32 grados por si acaso. 32 grados. Entonces, eso he visto, por si acaso. Enormes las carpas. Está haciendo para todos, para hortalizas, para todo. Es un gran emprendimiento y va a ser una gran empresa esa. Va a distribuir productos a los supermercados. Esa es su idea de ese ingeniero. Y había sido profesor de la carrera de agronomía, por si acaso.
¿Ya? Eso, ese datito. Entonces él podía decir, por aquí están pasando aguas contaminadas y no puedo hacer eso. Si no hay agua natural, él está aprovechando esa agua que baja de la cordillera, o sea, de ahí del Illimani, porque esas son aguas limpias. Eso es lo que va a aprovechar para el riego. Él ha dicho todo eso. Y que hayan dicho, bueno, alguno de Palca, algún pitita de Palca ha debido decir, están contaminando, pero vaya, no es lejos Palca. Yo he ido ya en 2 oportunidades, pero no he visto el río Turbio, no he visto. Es una maravilla eso. Más bien ahí quiero comprar un terrenito para hacer también, para hacer plantaciones de flores. A mí me gusta la floricultura también. Ok, jóvenes y señoritos. Listo. ¿Algo más? Licenciado, buenas noches. Una Sí. preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre mineros cooperativistas y asalariados, creo que es? Muy sencillo, pues, joven. El minero asalariado cobra sueldo por lo que trabaja. Y el cooperativista, y aquí está mal interpretado lo de cooperativista. Ahora, muchos cooperativistas, perdón, un cachito, me atoré. Muchos cooperativistas auríferos, estoy hablando de los cooperativistas auríferos, ahora son empresarios. Ellos simplemente van a vigilar, agarran 1, 2, 3 peones y les hacen trabajar y ellos les pagan de su bolsillo, pero cuando hacen el alza, cuando recuperan el oro, eso se llama alza, se distribuyen bien los dividendos entre ellos y pagar un sueldo ahí a un asalariado de 3.000, 4.000, no es nada para ellos. Si hoy día estamos diciendo, ¿en cuánto está la onza Troy del oro? Si alguien sabe, se gana 2 puntos. ¿Nadie? Jóvenes. Está bordeando los $2.000. Ha pasado ya los $2.000. La onza Troy. Y si dividimos entre 31.10, prácticamente son $64.30 el gramo. Multiplicado por 6.97, que es el tipo de cambio, es 448 bolivianos. Así que vayan pensando que un anillito para un próximo matrimonio les ha de costar carito. Si es de 10 gramos, a ver, si me hago hacer un anillo de 10 gramos por 10, multiplico, me va a salir 4.483 el anillo. ¿Qué les parece? O las pendientes. Porque los joyeros están al día con esto, por si acaso. Saben cuánto se está cotizando el oro. Ahora, ¿por qué les decía esto? Porque ellos se cogen kilos de oro. Entonces se están dando ese lujo. Ya, se están dando ese lujo los mineros auríferos. Hay que clavarles con impuestos. Es momento. Es momento. Esas alícuotas que están establecidas en la ley 535 es muy bajo para esos cooperativistas. ¿Ya? Muy bajísimo. Tienen que pagar más impuestos. El asalariado es pues, el que gana por su trabajo, por jornada. Y el cooperativista debería ser lo mismo. Pero el cooperativista lo han distorsionado totalmente, ya les he dicho en lo anterior. Principalmente los cooperativistas mineros del oro, acá en Tijuana, en La Becaja, Tipuani, Guanay, Yoponte, Mayaya, Unutuluni, etcétera, son empresarios ya, ni siquiera son cooperativistas, son empresarios, porque tienen una alta tecnología. Ya, esa es la aclaración, joven. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, jóvenes y señoritas? Bueno, vamos a compartir entonces el tema. Bien.
Justamente estábamos hablando, en relación a la parte tributaria impositiva de acuerdo a la ley 1777 del 17 de marzo de 1997, que fue implementada por Gonzalo Sánchez de Lozada, se basa en el impuesto complementario a la minería, o sea, impuesto complementario minero, ICM, que tuvo vigencia hasta el mes de junio del 2008. No obstante de que la ley 3787 fue promulgada el 24 de noviembre del 2007, la que ha causado un enorme problema. La misma fue modificada en sus artículos 96 al 102 de la ley 1777, y el objetivo de la misma era que el sector minero tribute de una manera más equilibrada, más correcta, toda vez que la ley 1777 era favorable a las empresas mineras, que si bien pagaban el impuesto complementario a la minería, este impuesto, escuchen bien esto, estamos hablando en términos contables, jóvenes y señoritas, este impuesto era acreditable en su totalidad, contra el impuesto a las utilidades de las empresas. Esto ha causado, ¿no es cierto?, revuelo en principalmente los mineros de Potosí, donde han salido a marchar, han quemado impuestos nacionales, han hecho barbaridades, han venido aquí a La Paz, estaban viniendo, han matado a mi colega y ex docente de la carrera de auditoría, al doctor Rodolfo Illanes, no sé si ustedes recuerdan por ahí, bueno, ustedes estaban guaguas todavía, los que estaban en el plan 99 lo han debido conocer muy bien al doctor Rodolfo Illanes, que era viceministro, era del viceministerio, pero de la presidencia. Lo mataron los cooperativistas, por si acaso, ¿es cierto? Ha muerto ese nuestro mi coleguita, es mi gran amigo, era el doctor Rodolfo. Ha causado eso, ¿no es cierto? Entonces, este impuesto era acreditable en su totalidad al impuesto a las utilidades de las empresas. Es decir, que no pagaban nada, no estaban pagando nada. Y eso lo ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada. E incluso se podía arrastrar los saldos a futuras gestiones. Eso con números les voy a hacer entender. La ley 3787 modifica ese aspecto impositivo con la regalía minera en lugar del impuesto complementario. No importa, el nombre que se llame impuesto complementario o regalía minera es lo mismo. Es la misma cholita, pero con otra pollerita, pero que es la misma, ¿ya? No obstante de mantenerse las bandas de las alícuotas porcentuales, tanto superiores, inferiores e intermedias, establecidas en la ley 1777. Ahora, se mantiene la ley número 535, que fue promulgada ya por Evo Morales, claro, está añadiendo las bandas de cálculos de otros minerales. Sin embargo, la parte más importante está en las regalías. Y dice, ¿no es cierto?, no son acreditables contra el IVA, excepto cuando los precios sean inferiores a las cotizaciones, inferiores en el artículo 101. Es más, en el artículo 102 les ha aumentado una alícuota adicional del 12.5% al impuesto a las utilidades. Y bien hecho, ¿no? Es lo que tienen que pagar los mineros. No. Ganan la plata, ¿ya? Entonces, aquí quería hacerles una pregunta. Cuando digo este impuesto, o sea, el impuesto complementario, era acreditable en su totalidad contra el impuesto a las utilidades. ¿Qué estoy queriendo decir? A ver si alguien me entiende. Estamos hablando de la acreditación. Acreditable. ¿Cuándo se debita? ¿Cuándo se acredita? ¿Cuándo se carga y cuándo se abona? Si alguien me dice, se gana 2 puntos.
No sé si estoy bien, licenciado. En las compras y ventas se acreditan y se debitan. Con las factores, con el débito y el crédito fiscal. Sí. En las ventas se debitan, en las compras se acreditan. No, estamos al revés ahorita. ¿Cómo contabiliza el crédito fiscal de una factura? ¿Debita o acredita? Se acredita, licenciado. Contabilidad, jóvenes. Se debita, licenciado. Se debita. Si yo estoy contabilizando una factura, El crédito fiscal se acredita, no se debita. Cuando yo emito factura recién se debita el impuesto. Ahí está la cosa, ¿no es cierto? Primero llevamos al activo, ¿sí? ¿Qué hace con el crédito fiscal? ¿Dónde lo lleva? Al activo. ¿Al pasivo o al activo? El crédito fiscal es cuenta de activo, licenciado. Ya. Igual, este impuesto complementario se lleva al activo, no se lleva a resultados. Eso lo vamos a ver con la práctica, ahí van a entenderme mejor. Y se abona, ¿no es cierto? O se acredita después contra el impuesto a las utilidades, porque cuando contabilizamos el impuesto a las utilidades, es decir, cuando una empresa obtiene utilidades para cesar contra pérdida y ganancias, ¿qué es lo que se hace con el 25% que calculamos de la utilidad? ¿No es cierto? ¿Dónde llevamos? ¿Dónde llevamos? Como pasivo, licenciado. Como pasivo, como impuesto a las utilidades por pagar, ¿no es cierto? Y cuando pagamos, bueno, eso desaparece. Entonces, lo que se hacía con este ICM, impuesto complementario a la minería, era llevarlo, acreditarlo directamente a la utilidad y no se pagaba ni un centavo de la utilidad. Eso era lo que estaban haciendo los mineros. ¿Ya? E incluso se podía arrastrar los saldos a futuras gestiones. Por eso la ley 3787 modifica ese aspecto impositivo, este impuesto, ¿ya? Que lo ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada a la medida de su empresa. Ahora, claro, se mantiene en la ley 535, pero ya les han dado un tope, es decir, cuando las cotizaciones de los minerales sean bajos, sí pueden acreditar, pero si están encima, no. Ahora, imagínense, acreditar cuando la onza Troy del oro está encima de los $2,000, acreditar, no, pues, tienen que pagar, ¿ya? A eso me voy, ¿ya? Por eso dice, excepto cuando los precios sean inferiores a las cotizaciones inferiores según el artículo 101. Van a leer eso también, vamos a mostrar todo eso, ¿ya? ¿Está bien? Bien, seguimos. ¿O tienen alguna consulta? Bien, las empresas mineras. Las empresas mineras en Bolivia que se han beneficiado con la explotación y extracción de los recursos que por nada han dejado al país. Se han dado cambios en cuanto a las compañías o empresas que extraen o explotan los recursos mineralógicos. Debido al país se centra en la actividad de la minería y bajo la administración de compañías y empresas extranjeras. La reciente fundada Bolivia el año 1825 con el nacimiento de la nueva república, siendo las empresas y compañías mineras de carácter enteramente privadas, como las empresas inglesas, francesas, yugoslavas, chilenas y norteamericanas, hasta 1900 más o menos, y a partir de 1907 de la crisis
vueltas civiles, militares, etcétera, el presidente Ismael Montes dicta una ley con la liberación de los impuestos, a partir de la cual se consolidan los emporios de la minería en Bolivia bajo las 3 compañías mineras considerados los varones del Estado, que después son considerados las oligarquías minero-feudales hasta 1952. Ellos son Simón y Patiño de Reptemios. Perdón, ya hemos hablado, Félix Avelino y Aramayo y Mauricio Hochi, y con algunos otros empresarios mineros privados que no tienen relevancia, es decir, que la actividad industrial minera, la cual sigue siendo de carácter privado. El 9 de abril de 1952, que ya al ser indicado, los movimientos obreros y los movimientos campesinos consolidan una revolución a la cabeza de Hernán Siles Suazo, por si acaso, del partido político del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNS, consolidando e instaurando el gobierno del MNS, cambia el ámbito político y sociales. Entre ellos, el más importante se dicta el Decreto Supremo 3223, el 31 de octubre de 1952, con el que se nacionaliza las compañías de las empresas de Patiño, Aramayo, Hochi. La misma da lugar a la fundación de la corporación, a partir de la cual la actividad minera es de carácter estatal en un 75-80%, siendo privada más o menos en un 20-25%. En 1985, con la caída de las cotizaciones de los minerales, principalmente del estaño, y el colapso de la Comibol por la mala administración, cierra operaciones con la relocalización de más de 35.000 familias que van a las calles, gracias al Decreto Supremo número 21060, promulgado por el gobierno del MNS, promulgado por Víctor Paz Extensor, por si acaso, para los pititas. Aquel partido que nacionaliza las minas, ahora desnacionaliza, siendo el objeto el de privatizar nuevamente la minería en Bolivia, ¿no? Las disposiciones legales se van modificando. Entre las principales están las relacionadas con el ámbito tributario e impositivo, con la promulgación de la Ley 843, o sea, la reforma tributaria, ¿no es cierto? Promulgada el 20 de mayo de 1986. La misma que tiene una incidencia relativa en la actividad de la industria minera, porque no es considerado el sector minero en la Ley 843. O sea, que han entrado todas las actividades económicas menos el sector minero, el sector petrolero y el sector de energía eléctrica. Recién en la modificación o el cambio de la ley, nos está quedando 10 minutitos, el cambio de la ley 843 se modifica en diciembre de 1994 y entra en vigencia en junio de COP. Recién entran las actividades de la industria minera, entra recién la actividad petrolera y también de energía eléctrica, ¿ya? Esos tres. Recién, ¿ya? Hasta ese entonces se había hecho, o sea, la cual se han hecho muchos ensayos en cuanto al aspecto tributario con decretos supremos que siempre favorecieron de una o de otra manera al sector minero, la cual culmina con la promulgación de la ley 1777 de Gonzalo Sánchez de Lozada. A partir del 2006 y con la ascensión del gobierno constitucional del presidente Morales, nuevamente se considera la refundación de Comibol con la administración de Mina Huanuni, Corocoro, Carachipampa, etcétera, y otros centros mineros. ¿Ya? Entonces, todo este material se los he enviado, se los voy a enviar en este fin de semana, el segundo tema para que empecemos la próxima semana, jóvenes y señoritas. ¿Ya? Esto es prácticamente mis copiados. ¿Ya? Mis copiados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Por ahora vamos a quedar acá. Nos veríamos la próxima semana. Vamos a finalizar para todos. ¿Ya?
¿Está bien? Gracias, Está bien. licenciado. Muy bien, señorita. Está bien, licenciado. Me va a tomar en cuenta la asistencia por si acaso. Muy bien. Que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Será hasta la próxima semana. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Vamos a financiar para Hasta todos. luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señoritas.